¿Cómo saber si el tensor de la correa de distribución está dañado? Encender el motor y detectar ruidos. Trata de encender el vehículo con la llave de encendido. Un tensor averiado puede hacer que el automóvil deje de funcionar. Si el motor no gira la primera vez que giras el encendido, debes dejar de intentarlo. El motor necesita un tensor que funcione y una correa de distribución ajustada para funcionar de manera segura. Para evitar el riesgo de daños graves, no enciendas el automóvil hasta que inspecciones el motor. La detección de un tensor averiado resulta más sencilla cuando el automóvil se encuentra en funcionamiento. Sin embargo, si el automóvil no funciona en lo absoluto, este es un indicio claro de que algo anda mal con el motor. A menudo, el tensor es el culpable. Si el motor falla, evita girar el encendido de forma continua. Además, debes dejar de conducir el automóvil cuando esto suceda. El tensor o la correa de distribución averiados pueden causar daños graves. Lo más probable es que sea necesario remolcar el vehículo a un mecánico a menos que puedas arreglar el tensor por tu cuenta. Verifica si la luz de advertencia del motor se activa sobre el panel de instrumentos. Si la correa de distribución se afloja, puede hacer que el motor deje de funcionar de manera eficiente. La correa floja hace que las válvulas del motor fallen en la sincronización, abriéndose y cerrándose en diferentes momentos. A menudo, un tensor averiado suele ser la causa de este tipo de problema. Debes revisar el vehículo o llevarlo a un mecánico para averiguar si es necesario reemplazar el tensor. Si cuentas con un lector de códigos o BD2, puedes utilizarlo para averiguar por qué se encendió la luz de advertencia del motor. Escanea el sistema a bordo del vehículo en busca de códigos de error para identificar el problema. Los lectores de códigos se encuentran disponibles en Internet y en la mayoría de las tiendas de autopartes. La luz de advertencia del motor también puede encenderse por una serie de problemas diferentes. Por esta razón, debes verificar otros indicios. Por ejemplo, sonidos inusuales provenientes de la correa de distribución. Detecta si el compartimiento del motor chirría o rechina. Enciende el auto y apaga la radio. Verifica si puedes detectar ruidos inusuales. Si el tensor comienza a fallar, el sistema de la correa de distribución no funcionará correctamente y comenzará a hacer mucho ruido. También es probable que detectes un chasquido o un chirrido proveniente del tensor. Por lo general, los chirridos ocurren cuando el tensor se desgasta. Si detectas un sonido constante, es probable que la correa se haya soltado y tengas que reemplazarla. Es probable que los sonidos inusuales provengan de otras áreas del automóvil. Así que asegúrate de detectarlos desde el motor. Por ejemplo, los chirridos podrían provenir del tubo de escape en el respaldo o de los frenos sobre la parte inferior del automóvil. Párate al lado del automóvil si lo enciendes para detectar un sonido de aletazo. Si el automóvil aún está encendido, debes salirte de la cabina y acercarte al compartimiento del motor. Es probable que detectes un sonido constante de aletazo o golpe. Este es un indicio bastante claro de que la correa de distribución se ha soltado y ahora está golpeando otra parte del automóvil. Puedes intentar abrir el capó para detectar la correa suelta que se mueve alrededor del compartimento. La tensión perdida ocurre cuando la correa de distribución o el tensor se desgastan. Sin importar cuál sea el motivo, ambos componentes suelen reemplazarse al mismo tiempo. Conduce el automóvil, si aún está encendido, para verificar los sistemas.
Puedes realizar una breve prueba de manejo siempre y cuando el motor se encienda sin problemas. Deja que el automóvil funcione durante unos minutos mientras detectas indicios de problemas. El sistema de la correa de distribución es responsable de problemas como el sobrecalentamiento del motor, una unidad de K deficiente y un sistema eléctrico desactivado. Debes detener el automóvil y reemplazar el tensor y la correa de distribución lo antes posible. Un sistema de tensión averiado puede ocasionar una gran cantidad de daños en el motor. Así que debes dejar de conducir en cuanto reconozcas el problema. Si detectas sobrecalentamiento u otros problemas, debes detenerte de inmediato. Verificar daños en el tensor. Lee un diagrama de la correa de distribución para encontrar la ubicación del tensor. La correa de distribución se ubicará dentro del compartimiento al costado del motor. Vas a encontrar una correa lisa envuelta alrededor de varias poleas. Es probable que el tensor sea difícil de detectar. Así que busca una calcomanía útil colocada en el vano motor. La posición del tensor puede variar según el vehículo que tengas. Si el automóvil no cuenta con una calcomanía en el vano motor, debes consultar el manual del propietario para buscar un diagrama. También puedes buscar la marca y el modelo de tu automóvil en Internet. El tensor es una polea pequeña y redonda que suele ubicarse en algún lugar cerca del centro del lazo de la correa. También puede tener forma oblonga con la correa tocando un costado. Considera la posibilidad de tomar una foto de la correa de distribución para que sepas cómo reemplazarla en caso de que termines extrayéndola. Haz funcionar la correa de distribución para verificar si se tambalea mucho mientras se mueve. Enciende el motor con el capó abierto. Revisa el compartimento para verificar cómo se mueve la correa de distribución a lo largo de las poleas. Esta debe funcionar sin problemas y sin sacudirse. Si vibra o notas que el tensor se mueve más de 6 milímetros, 1/4 de pulgada, debes reemplazarlos a ambos. Trata de apagar el vehículo y presionar la correa de distribución. Reemplázala si se mueve más de 6 milímetros, 1/4 de pulgada. Es probable que tengas que retirar la cubierta del motor o algunos accesorios para acceder a la correa de distribución. Utiliza una llave de tubo para girar los pernos de fijación hacia la izquierda y retira estos componentes. Gira el tensor con una llave para probar su movimiento. El perno en el centro del tensor lo asegura al bloque del motor. Utiliza una llave de trinquete de 13 a 19 milímetros, de 1/2 a 3/4 de pulgada, para aflojar el perno. Primero gira el tensor lejos de la correa tanto como puedas. Luego, invierte la dirección. Debes tener en cuenta cualquier problema que experimentes. Si el tensor funciona correctamente, podrás hacerlo girar sin que se atasque ni chirríe. Un poco de resistencia es normal al momento de girar el tensor. Si no opone resistencia, debes reemplazarlo. Libera la correa de distribución girando el tensor con una llave de tubo. Utiliza una llave de tubo o de trinquete para girar el tensor. Para liberar la presión del sistema, debes alejar el tensor de la correa. Dependiendo de la configuración del vehículo, es probable que tengas que girarlo hacia la derecha o la izquierda. Gíralo hasta que notes que la correa de distribución se afloja y comienza a deslizarse fuera del tensor. Siempre debes apagar el vehículo antes de ajustar el tensor. Considera la posibilidad de desconectar la batería para asegurarte de que el automóvil no pueda volver a encenderse mientras trabajas. Desliza la correa fuera del tensor y revísala para detectar daños. Después de eliminar la tensión,
Debes retirar la correa de las poleas. Inspecciona si existen grietas u otros indicios de daño. Las correas nuevas se sienten suaves y lisas. Pero las antiguas se aflojan y se desgastan a medida que se desgastan. Debes reemplazar la correa y el tensor para solucionar el problema. A menudo, el tensor provoca daños en la correa cuando falla. La forma más sencilla de solucionar el problema es reemplazar ambos componentes al mismo tiempo. Si la correa todavía parece estar en buen estado, puedes reemplazar el tensor y volver a instalar la correa. Ten en cuenta que el daño ocasionado a la correa por la polea antigua aún podría constituir un problema. Retira el tensor del motor para revisarlo en busca de daños. Una vez que retires la correa, puedes extraer la polea junto con ella. Detecta grietas u otros problemas que puedan afectar su capacidad de funcionamiento. Trata de girar el tensor mientras detectas ruidos inusuales, como chirridos. Debes conseguir un tensor nuevo si sospechas que el antiguo está averiado. El tensor se desgastará al operar el vehículo. Por lo general, se rompe antes de la correa de distribución, por lo que debes verificar si ambos componentes están averiados. Reemplazar el tensor. Compra un tensor y una correa de repuesto idénticos para tu vehículo. A menudo, la correa y el tensor se venden juntos en kits para que puedan reemplazarse a la vez. Debes tener en cuenta la marca de tu automóvil. Por ejemplo, Toyota o Chevy. Además del modelo. Por ejemplo, Focus o Prius. Utiliza esta información para comprar piezas de repuesto que correspondan. Estas piezas deben ser del mismo tamaño que las antiguas para que encajen en tu vehículo. Estos kits están disponibles en Internet, así como en la mayoría de las tiendas de autopartes. Puedes comprar las piezas por separado si lo deseas. Cuando consigas las piezas nuevas, debes compararlas con las antiguas. Si no son del mismo tamaño, entonces no trates de instalarlas. Atornilla el tensor nuevo en el motor. Desliza el tensor en el costado de la rueda. Luego, desliza el perno a través del agujero en el centro del tensor. Gíralo a mano y luego con una llave inglesa hasta que encaje firmemente sobre el bloque del motor. Debes tocarlo para asegurarte de que no se mueva ni se sienta holgado antes de instalar la correa. Asegúrate de que el extremo posterior del tensor se alinee correctamente con la ranura del motor. Utiliza el diagrama del automóvil para colocar la correa en las poleas. Verifica el diagrama o la foto que tienes de la correa de distribución antigua. Debes orientar la correa de cierta manera para que el motor funcione. Comienza a enrollar la correa alrededor de las diferentes poleas, dejando el tensor para el final. Una vez que hayas terminado de ajustar la correa alrededor de las demás poleas, debes jalarla hacia arriba por encima del tensor. Es necesario que la correa se envuelva alrededor de un lado de cada una de las poleas. La configuración exacta cambia de un vehículo a otro. Prueba el tensor nuevo para verificar si funciona correctamente. Deja el capó abierto y vuelve a encender el automóvil. Observa cómo la correa gira alrededor de las poleas. Debe moverse suavemente sin que el tensor se sacuda. Si notas algo inusual, incluidos chirridos u otros ruidos, debes apagar el automóvil. Si el vehículo aún no funciona de la manera deseada, entonces una de las otras poleas puede ser la culpable. Por ejemplo, el alternador puede estar desalineado. Debes reemplazarlo para evitar daños a la correa de distribución nueva. Asegúrate de que la correa se encuentre lo suficientemente tensa. Si parece floja o se mueve más de 6 milímetros, 1/4 de pulgada, cuando la tocas, debes girar el perno tensor para ajustarlo.
Llama a un mecánico si no logras detectar la fuente del problema. En la mayoría de los casos, será suficiente cambiar la correa de distribución y el tensor para que el vehículo vuelva a funcionar. Sin embargo, los problemas continuos son indicios de un daño más grande. Por ejemplo, un motor defectuoso. Debes hacer que un mecánico examine el tensor junto con el resto de las partes de la polea. Si no logras reparar el tensor por tu cuenta, deja que un mecánico se encargue del problema. La reparación puede costar hasta $300 en promedio.